ya saludamos al licenciado en criminalística, al perito Enrique Proeber. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien, y obviamente consternados por este tema, que es el tema no solamente de interés nacional, sino también internacional. Y recién, Enrique, lo veíamos que usted estaba dando algunas definiciones que son por demás importantes. Sabemos que la autopsia va a ser mañana a las 9:30 de la mañana, va a comenzar, pero una de las cosas que decía, y particularmente, bueno, se la preguntamos para compartir. Primero, usted, de acuerdo, no sé si ha tenido acceso a las fotografías, digamos, del cuerpo, y la pregunta es si ese cuerpo pudo haber estado en el agua el tiempo que supuestamente, bueno, ha sido, había desaparecido. Estamos hablando de 78 días, ¿no?, a que fue encontrado. Mire, obviamente se ve poco en la fotografía. Sí. Que lo único que puedo ver es la cara y la mano izquierda. Sí. ¿No? Con esos dos elementos, yo te diría, la mano está intacta, hasta la piel se la observa, y además tiene las uñas colocadas. Y hay algunas cuestiones que hay que desmistificar, ¿no? Sí. Los porteños por lo general creen que las aguas de los lagos glaciarios o de hielo, ¿no?, hacen que el cadáver se mantenga intacto desde que se murió hasta que lo encontraron, ¿no? Fue lo que dijo Carrió, lamentablemente. No. Lo dijo, lo trató de explicar de esa manera cuando hizo referencia a Walt Disney, ¿no? Lamentablemente, ¿no? No, la criogenia se da más o menos más de 180 grados bajo cero. Exacto. Me parece que nunca vino por la Patagonia esta mujer, ¿no? Y la congelación se da a 0 grados. Y esos ríos no están congelados, ¿no? No he visto yo acá en Argentina, y eso que somos del sur los dos, sí, que andemos haciendo patinaje sobre hielo en invierno sobre el río Limay o el río Negro, ¿me entendés? Sí. No, por supuesto lo entiendo. Entonces, estos porteños creen que acá en la Patagonia tenemos, los cadáveres se conservan como si fueran un freezer, y no es así. Lamentablemente, yo creo que el cadáver ha sido enviado a Buenos Aires, me parece bien, tienen mejor tecnología, pero me parece que la experticia de los médicos forenses en la zona del Bolsón y Esquel y Bariloche, sería bueno que participen, ¿no? ¿Por qué les digo que sería bueno que participen? Porque ellos son los que tienen realmente la experiencia sobre ahogados en estos ríos de deshielo, ¿no? Como es el río Chubut o el río Limay, que es un río de origen glaciario también, y de deshielo. Y ahí hay un tabú que se cree que se mantiene perfectamente. No, hay diferencias de hora. Las tablas con relación a la temperatura no son diferencias de días, semanas o meses, no, es de horas. Esas tablas que yo te digo que son tablas desarrolladas por los alemanes, y tienen una experimentación muy coherente y muy práctica. ¿Por qué te digo esto? Porque el ahogado, por lo general, es muerte por accidente, ¿sí? Si fuera ahogado. Sí. Y si es muerte por accidente, sabemos cuándo se ahogó y cuándo lo sacaron. Al tener esas dos fechas, que es la data, se ven los fenómenos cadavéricos y tanatológicos específicamente, y se puede calcular aproximadamente el tiempo que estuvo el cuerpo en el agua. En este caso, ellos ¿qué dicen? Con una temperatura de 3 grados 2, vamos a hablar que el agua es muy fría, recontra fría, ¿sí? Sí. Las uñas se desprenden a las 50 horas, las uñas de las manos. Sí. El pelo se desprende entre las 30 y 40 horas. ¿Escucharon bien? Sí. ¿Sí? Y el chico tiene el pelo colocado en la frente y en la barba, ¿sí? Sí. Y tiene las uñas colocadas en la mano izquierda. Yo con esos elementos que observo, obviamente son muy pobres, porque el cadáver es una cosa desnudo que podemos observar anatológicamente un montón de fenómenos. Si la mano está íntegra como está, es decir, hay que explicarle a los porteños que nosotros no tenemos arroyos de agua destilada donde no hay vida. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, perfectamente. Hay vida, hay peces que degradan el cuerpo. ¿Sabés lo que en 78 días cómo degradaron el cuerpo si fuera así? En el sentido que las manos aparecen los huesos, si es que aparecen, ¿sí? ¿Sí? Y el cráneo no aparece con el tegumento, tejido blando del rostro, de la nariz,
no, y los lóbulos y los pabellones de la oreja, no aparece eso. Y el cadáver lo tiene. Prueba, tengo que entender que usted coincide con lo que ha dicho la familia Maldonado, de que este cuerpo ha sido plantado, o por lo menos no estuvo la cantidad de días que dicen que tendría que haber estado bajo el agua. Además, de acuerdo a la información que tenemos, que usted también debe también conocer, los testigos dicen que se lo llevaron de un lugar donde, si teóricamente se habría ahogado, ¿cómo hace ese cuerpo para remontar el río? Por eso, esas son todas las incoherencias. Ahora se la sacaron otra hipótesis. Sí. Ahora dijeron, por eso es que uno tiene que salir al cruce de todo esto, si uno quiere buscar la verdad, ¿no? Ahora dijeron que a Maldonado lo persiguieron aguas arriba, 300 metros. Mierda, hay que correr por el río, 300 metros. Sí. Pero hay un detalle. Pero además de eso de correr, primero que el chico tenía miedo del agua, es decir, tenía miedo, no sabía nadar. Claro. Entonces, ¿de qué están hablando? Y el otro detalle, supongamos que estuvo 78 días bajo el agua. Si estuvo 78 días bajo el agua, nosotros tenemos que tener una calavera pelada y las manos directamente a hueso o desaparecidas. Exactamente. ¿Sí? Entonces eso no lo tenemos en Maldonado, está intacto. Otra hipótesis que dicen, ahora lo encontraron porque el cadáver se hinchó y flotó. Ese cadáver no está hinchado. Y ahora sí sabemos por esa foto que corresponden al cuerpo de Maldonado, del presuntamente de Maldonado, porque todavía no se confirmó, ¿sí? Porque ese cadáver no está hinchado. Al no estar hinchado, esa teoría se les cae a pedazos. Y de hecho acá tenemos dos escenas de una misma historia. Entonces alguien tuvo que sacarlo de ese lugar y acomodarlo en ese. Pero hay una pregunta acá. Las grandes preguntas que tienen que determinar en la autopsia es ¿de qué se murió? Y ¿cuál es la data de la muerte? Y la data de la muerte, si no coincide con los 78 días, que es imposible que coincida con lo que yo te estoy diciendo. Exacto. ¿Sí? Si no coincide, acá tenemos un serio problema. ¿Dónde lo tuvieron vivo mientras estuvo vivo? Uh-huh. ¿Eso la autopsia puede o va a definirlo con claridad, o en realidad es una cosa que no es tan precisa? Claro, el tema es ese, pero estos 78 días que tardaron, obviamente entendemos, sin conocer absolutamente nada, que deben dificultar algunos datos particulares como para poder, digamos, desentrañar de qué murió y hace cuánto tiempo. ¿No? Lo que te estoy planteando es que no murió hace 78 días. Ajá. Si yo me baso en las tablas que te digo con relación a eso... Lo entiendo. ¿Sí? Para que vos tengas una idea, la nena que desapareció en Roca y apareció ayer o antes de ayer... Delfina. ¿Sí? Lo encontraron por los pelos que se le soltaban del cráneo. Uh-huh. Y Maldonado tiene todavía pelos insertos después de 78 días. Olvídate. Entiendo. ¿Se entiende lo que digo? Acá hay algo gravísimo. Hay que tener capacidad operativa para tener una persona viva durante mucho tiempo. Y si se lo mataron ese día y el cadáver lo llevaron, la única hipótesis es que lo frizaron. Entonces, ¿eso pueden hacerlo los mapuches? No, los mapuches no están ni cerca de este hecho. Ni cerca están de este hecho. Voy a preguntar, yo lo escucho y voy a preguntar, yo no sé si definirlo como una barbaridad, pero usted sabe que todas las hipótesis son posibles. ¿Es posible que ese cuerpo del cual nosotros estamos hablando, que contiene que tiene la ropa, que tenía su DNI y demás, no fuera de Santiago Maldonado? Bueno, sería peor, mucho más grave todavía. Agarraron otro muerto y lo colocaron ahí. Tenemos 2 casos para investigar. Está bien. Pero... no es que todas las hipótesis son posibles, ¿no? Sí. El estudio lo que hace es anular una constelación de hipótesis y verificar una en el último de los casos. Uh-huh. Entonces, la pregunta que se tienen que hacer los médicos forenses, y en esto hay que tener mucha humildad. A mí cuando me tocó investigar, por ejemplo, una matanza de aborígenes en el norte, yo voy y yo pregunto a los puesteros, ¿no? Tenía que encontrar fosas comunes. Y voy y pregunto a los puesteros, díganme, ¿ustedes encontraron alguna huesería por algún lado? Porque ellos hablan de esa manera. Vos tenés que hablar con el lenguaje de ellos. Sí. Y dice, sí, uno no. Y de golpe me encuentro con un gaucho y dice, yo crucé una huesería cuando era pibe, hace como 20 años que están por aquel sector. Y no quise ir más, dice, porque no hay que molestar a los muertos. ¿Usted me podría acompañar? Sí, yo lo acompaño. Voy. Entonces vos tenés que preguntar. Es decir, acá vos tenés que preguntarle,
aunque sean médicos forenses, la idea que tienen allá en Buenos Aires es la idea de que los ríos helados, el cadáver se mantiene. Si ese llega a ser el resultado, por más que sea el cuerpo de investigaciones forenses de la Corte, sí, bájense del pedestal y pregunten a los médicos forenses de Esquel, che, decime, con 3 días, ¿cómo está el cadáver? Y te va a mostrar 50 fotos de ahogados en el río Chubut, ¿sí? Y de las condiciones para comparar. Ese cadáver no tiene más de una semana, el que aparecieron las fotos ayer. Eso quiere decir de que ese cuerpo estuvo vivo hasta hace una semana. Exactamente. Entonces, guarda, hay que verificarlo. Yo te digo por las imágenes que tengo. Claro. Sí. ¿Cuánto puede llegar a tardar los resultados? Digamos, sabemos que la autopsia se va a hacer mañana, que probablemente dure durante todo el día, pero después los resultados más fehacientes, ¿cuánto pueden llegar a tardar? Ya mañana a la noche, mañana a la tarde ya van a tener noticias de la causa de la muerte. Lo más importante es la data, lo que ocurre es que se está degradando el cuerpo. Entonces eso contamina y van a tener que tener fotografías del lugar. Hay otra cuestión que tienen que analizar, la sedimentación que se acumuló en el cuerpo en el lugar del hallazgo, ¿no? Que es el río. Es decir, si eso tuvo 78 días atrás, desde ahí, supongamos que fuera así, la cantidad de sedimento que tiene que tener acumulado, porque el río trae de todo. ¿Sí? Sí. Entonces eso también hay que analizarlo. Entonces hay muchas cosas por hacer. ¿Y el desplazamiento del cadáver puede ser que genere alguna especie de contaminación? El sacar el cadáver, claro, el proceso de putrefacción avanza, sigue avanzando el proceso de putrefacción. Claro. ¿Está? Pero es lo que usted, pero es lo que usted nos decía. A ver, en 78 días, y más aún en el agua, el proceso de deterioro del cadáver, lamentablemente nos encontramos con los huesos nada más. Claro, yo te voy a pedir algo, Sí. Ustedes son del Palo, somos vecinos, somos del Valle. ¿Por qué no consultás a los bomberos? Llámalo a los bomberos. Sí. Entrevista a un bombero que te diga, decime, un cadáver con una semana dentro del agua, ¿cómo sale? Y ellos te van a contar en qué condiciones sale. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, entendemos perfectamente. Te puedo garantizar que una vez es más válida la apreciación de ellos que la mía, con toda la experiencia que uno puede tener en estos casi 40 años de investigar homicidios. Pero yo cuando quiero saber en qué nivel de degradación sale un cuerpo de un lugar específico, le tengo que preguntar a los lugareños. Exacto. Y que trabajan. Yo agarro, por ejemplo, yo tengo un alumno ahora que es bombero de la policía de Río Negro y trabaja en rescate de cuerpos. Y estuvo, por ejemplo, en el rescate de esta chiquita, lamentablemente, ¿no? De Delfina. Bueno, esos muchachos no tendrán teoría, no tendrán conocimiento, pero les tenés que preguntar. Es decir, mira, estuvo una semana abajo, cuando lo saqué tenía los huesos de la mano nada más, o la cabeza tenía parcialmente toda comida y tenía nada más que los huesos al aire. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfectamente. Hay que preguntarles a ellos. Yo te sugiero, no te quedes con lo que yo te digo. Entrevista a un bombero a ver qué te dice. ¿Viste la foto? Sí. ¿Qué te parece? ¿Cuánto tiempo tiene en el agua? A ver qué te dicen. Si esto hubiera pasado acá en el Río Negro. Y dice acá no. Y ahí te van a decir la data aproximada. Para que te des cuenta que yo no te estoy mintiendo. No, por favor, ni siquiera lo dudamos. Lo que hacemos es nos quedamos callados porque realmente estamos sorprendidos, porque también nos desasnamos de un montón de cosas, creyendo y considerando cuestiones que por ahí nos cuenta la televisión, que obviamente la televisión, de acuerdo al medio que pertenezca y desde dónde, te está contando una cosa u otra. Pero hay otro dato que tenés que tener en cuenta. Dígame. Muchos de los peritos que hoy son independientes, supuestamente, han sido del palo de la Policía Federal, de la Gendarmería. Sí. ¿Se entiende? Sí. Entonces defienden a sus compañeros. Es decir, ¿qué van a decir? No, se tienen que haber muerto el mismo día, ¿me entendés? Tienen que circunscribir el hecho al gendarme que apareció ensangrentado. No, el tema es que ese cadáver no tiene 78 días metido bajo el agua. Lo saco un poquito de este tema particularmente porque en realidad seguimos con lo mismo, pero quiero hacer mención a algo que usted conoce muy bien. Y nosotros decíamos que por ahí hacíamos un paralelo en las cuestiones del encubrimiento, de lo que pasó después, de que, bueno, acá sabemos particularmente que el fiscal Delgado tiene una causa al respecto contra los representantes máximos del gobierno nacional, de Gendarmería, del Ministerio mismo de Seguridad. Y nosotros hablábamos en su momento del caso del soldado Omar Carrasco. Sí. Y de todas las cuestiones que se desprendieron a partir de las desprolijidades que fueron llevándose adelante en la misma investigación.
¿A usted le parece que podemos de alguna manera hacer un paralelo con lo que va a pasar? Porque estamos en el curso mismo de la investigación de Maldonado y se parece mucho a lo que pasó con Carrasco. Bueno, yo fui el que esclarecí el caso Carrasco. Sí. Yo soy el que encontré el lugar dentro del regimiento porque decían que había sido una patota de Cutralcó y la habían tirado adentro. Por eso yo estaba trabajando sí. Dentro del regimiento. Por eso le pregunto, yo lo seguí el caso y sé que usted fue protagonista en esto, por eso le pregunto sí. particularmente. Bueno, yo soy el que encuentro el lugar, después pido las perras porque el juez no me cree y las perras marcan el lugar que yo le decía al juez. Sí. ¿Sí? Soy el que encuentro los gusanos del cadáver y son analizados después y determinan que correspondían a un ser humano. Encuentro manchas de sangre que después correspondían a Carrasco, que en esa época el ADN tardaba 45 días, para que tengas una idea. Sí. ¿Sí? Pero hay un detalle, cuando yo salgo el primer día de que estuve dentro del regimiento, cuando me voy al hotel a dormir, a bañarme y a dormir para seguir trabajando el otro día, prendo la televisión y ese domingo a la noche estaba el ministro de Defensa de Menem, sí. ¿sí? Hablando con Grondona, que era Radio Nacional, es decir, era Conexión Nacional, ¿cómo se dice eso? ¿Sí? Diciendo que había sido una patota de Cutralcó y que lo habían tirado adentro. Cadena Nacional, sí. Era Cadena Nacional, que había sido una patota de Cutralcó que lo habían tirado adentro. ¿Está? Es decir, entonces de eso uno conoce, sabe lo que viene acá. Y lamentablemente acá, ¿qué me decían los policías de Federal y de Policía de la Provincia que acompañaban al juez federal cuando ingresamos al regimiento? No, dice, después de 30 días no vamos a encontrar nada. Por eso es que se transforma en determinante mi laburo, porque era el único que no tenía patrones. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 perfectamente. En ese momento. Perfectamente. Entonces acá hay mucho interés en todo esto. El licenciado, el documentólogo que se hace llamar doctor, que es el Pipa Torres, que es Raúl Torres, sí. que se hace llamar doctor y que habla mucho de criminología, siempre está dejando la idea de que las diatomeas y que se ahogó y que el agua es helada y que esos 78 días estuvo metido dentro del agua. No, esos son charlatanes, lamentablemente, que lo único que hacen es tratar de apoyar la hipótesis y circunscribir el evento simplemente a un pobre perejil que es al que lo mandaron como carne de cañón, que no solo es la víctima, sino el otro que va a estar al lado, que es el gendarme. Cuando en realidad ese cadáver, si fuera Maldonado, nos está diciendo, yo estuve un montón de semanas vivo, pero para tenerlo vivo hay que tener capacidad operativa. Y si estuvo muerto y lo frizaron en algún lado, le puedo garantizar que los mapuches no tienen ningún freezer para tener un cadáver durante tanto tiempo ahí. Pero esto sí podría haber hecho otro organismo, como por ejemplo, Gendarmería, que es a quien se apunta también, ¿no? Pero ese es el detalle, y hay un detalle, hay que tener capacidad operativa para mover un cadáver, y para tenerlo oculto, si fuera que hubiera estado muerto. Y si está vivo, hay que tener capacidad operativa para tenerlo vivo en algún lado. Bueno, espero que la autopsia sea lo suficientemente profunda como para determinar. Yo creo que lo más importante es la data de la muerte. ¿Sí? Sí. La data va a dejar un interrogante terrible. Si murió, tiene 2 semanas de estar en el agua, si dicen los expertos en la materia ahí en Buenos Aires, o 1 semana o 3 semanas, o lo que sea, al solo hecho de haber estado 1 semana vivo, miércoles. ¿A dónde lo tuvieron? Claro. Eso cambia directamente todo lo que se sabe hasta ahora. Bueno, y también de qué se murió. No, pero el tema es, sí, el de qué se murió puede ser ahogado, porque lo ahogaron después. De qué se murió puede ser un montón de cosas. El tema es, ¿dónde lo tuvieron? No, está bien, Prover, pero si le pegaron un palo o se murió de, no sé, de algo que no tiene que ver particularmente con el agua, que fue donde lo encontraron. Todo lo que usted quiera. La causa de la muerte es importante, pero es más importante la data de la muerte. Ajá. Porque significa que estuvo varias semanas vivo. Está bien, estuvo varias semanas vivo, ¿dónde estuvo? Usted también estuvo en el caso de Nisman, y es un caso que también hubo un montón de presiones de todas partes. De repente después apareció, le quería preguntar por esto también, hace poco un peritaje de Gendarmería que contradijo absolutamente el anterior. ¿Cómo vio este caso en este sentido? Que ubica a 2 personas adentro del baño. No, es incoherente total. La escena estaba cerrada, el disparo es de adelante hacia atrás en diagonal, afecta tallo cerebral y muere instantáneamente. El escurrimiento de sangre que se da por boca y nariz tiene una sola posición, nunca lo giraron. Y la reconstrucción que ellos hacen el otro día, que sale algunas imágenes en un programa de televisión, hay uno que lo está agarrando y el otro que le está pegando el disparo sobre el parietal derecho de atrás hacia adelante,
forense, Sí. entonces olvídese eso, no tiene nada que ver con la autopsia. La autopsia fue precisa, el disparo fue en diagonal, afecta temporal lateral derecho y entra en diagonal hacia atrás, afectando el tallo cerebral. Y ya con eso se cae todo lo que hicieron, fue la verdad. La otra, Gendarmería puede tener muy buenos expertos en alguna materia que tiene que ver con drogas, laboratorios específicos sobre la materia, pero no hacen autopsias recurrentemente como hace el Cuerpo Médico Forense de la Corte. Inclusive el Cuerpo Médico Forense de la Corte tiene que tener mucho cuidado con este trabajo de Maldonado, porque no tiene la experiencia de cadáveres en ríos de deshielo. Entonces, ellos creen que se mantiene durante toda la vida congeladito el cadáver. No, olvídense, traigan al médico forense porque les van a decir que las diferencias entre el Río de la Plata y el río Chubut pueden ser de horas y no de días ni de meses. ¿Y usted qué, respecto a lo que nos decía recién del peritaje de Gendarmería en el caso de Nisman, usted qué cree que sucedió? No, pero si sabíamos las conclusiones 2 meses antes que aparecieron los resultados. Claro, las publicó el diario. Es cierto. Bueno, Enrique Prover, ha sido sumamente instructivo hablar con usted. Discúlpeme que por ahí preguntamos cosas que lamentablemente, bueno, no tenemos idea, no sabemos, pero es importante que nos la aclare alguien como usted que la sabe, porque sin duda, como decíamos durante el transcurso de la mañana, a toda la gente que hemos entrevistado, acá lo más importante y lo más relevante es que hay un cuerpo sin vida y queremos saber qué fue lo que sucedió y es importante que sepamos la verdad. No, por supuesto. Yo lo que les sugeriría, llamen a los bomberos a ver qué les dicen. ¿Lo vamos a hacer mañana por sugerencia suya? No, háganlo. Y después me llaman, y yo quiero escuchar al bombero también. Mañana hacemos eso, se lo prometemos y lo llamamos para saber qué es lo que ha sucedido. Le agradecemos mucho, que tenga un muy buen día, ha sido muy amable.